Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Vamos a comentar el punto 478. Tiene como título El corazón del Verbo encarnado, es decir, el corazón de Cristo. Con este punto 478 concluimos el comentario que el Catecismo ha realizado a Jesucristo concebido, mejor dicho, Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Hemos hablado de la encarnación del Verbo. Él es verdadero Dios, verdadero hombre, cómo es hombre el Hijo de Dios, y concluye con este punto, el corazón de Cristo. Bien, es breve, lo leo y luego lo vamos comentando. Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. Un texto de la Sagrada Escritura, Gálatas 2:20, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Padre y a todos los hombres. Bueno, como veis, un punto entrañable, que en muchos de nosotros pues tiene un eco grande, porque hemos sido educados pues en la espiritualidad y en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pues como una especie de quinta esencia del cristianismo. Existe, una encíclica, Laurietis Aquas, de Pío XII, que él dedicó especialmente a la devoción al Corazón de Jesús, y en esa encíclica Pío XII decía de la devoción al Corazón de Cristo, que es la quinta esencia del cristianismo. Con eso, ese Papa quería como decir, no estamos ante una devoción añadida, no, estamos hablando de poner el acento en lo que es central en el cristianismo, en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Bien, la primera afirmación de este punto 478. Es curioso, fijaros por dónde empieza, afirmando que Jesús durante su vida, durante su agonía en Gesemaní, durante su pasión en la cruz, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros. No dice ahora en el cielo, que eso obviamente se da por supuesto, estando él ahora en el cielo, glorificado, sentado a la derecha del Padre, ¿cómo nos va a conocer? ¿No? Pero hace una afirmación sobre el tiempo en el que Jesús vivió con lo que supone de estar limitado por la carnalidad de la condición humana, antes de su resurrección, antes de que su humanidad fuese glorificada, porque Jesús sí tiene un cuerpo y una humanidad, pero en este momento está glorificada en el cielo. Pero mientras que estaba aquí entre nosotros, mientras que él tenía una condición humana que le limitaba, porque la condición humana, comentábamos en los programas anteriores, que hacerse hombre, encarnarse, supone una autolimitación, porque supone supeditarse al proceder humano, la manera de conocer. Un hombre no puede conocerlo todo, un hombre... Bien, esa autolimitación por amor, que es el anonadamiento, el abajamiento de hacerse hombre, bueno, entonces comentábamos que hay un misterio difícil de calcular con exactitud, ¿no? Que es decir, bueno, pues Dios ha de alguna manera, pues él mismo ha renunciado
a saberlo todo como Dios al hacerse hombre, pero por otra parte Dios ha convenido que el Padre le revele a Jesús como hombre, le revele todo lo necesario para llevar adelante su tarea de redención, la revelación que el Padre le había encomendado a Cristo que realizase. Entonces, por una parte le da hombre, y como hombre que estaba limitado por su condición humana. Pero por otra parte, para que esa redención no fuese ciega, sino que fuese plenamente consciente y libre, el Padre le iba revelando en esa relación interior que tienen los datos fundamentales de esa redención. Y uno de esos datos fundamentales es que Él como hombre nos conociese a nosotros. Así lo dice aquí el Catecismo. Nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros. Y se ha entregado por cada uno de nosotros. Y dice durante su vida, pero no ahora, sino durante su vida, su agonía, su pasión. Ahora es obvio que es así. Es decir, podemos pensar, y además no es ninguna especie de exageración pensar esto, que cuando Jesús estaba en Gesemaní, angustiado, y cuando Jesús estaba en la cruz, y cuando Jesús dijo allí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, también lo dijo pensando en mí. Y cuando Jesús decide entregar su vida, Él también lo hace pensando en mí. ¿Esto es una aplicación espiritual, digamos así, forzada, metida con calzador? No. No, lo dice explícitamente el Catecismo. Por eso la devoción del corazón de Cristo es muy importante. Es decir, Dios nos ha amado con un corazón humano. Nos ha conocido también a través de una conciencia humana. O sea, hemos sido amados por el infinito, por el Todopoderoso, pero a través de la humanidad de Jesucristo. O sea, el amor de Dios se ha hecho concreto para nosotros. Por lo tanto, ese por mí, porque me conocía, porque me conoce, porque tiene una fuerza muy grande. Porque nosotros tenemos el riesgo de decir, bueno, Dios entregó a su Hijo por la salvación del mundo. Bueno, lo que es por todos, bueno, pues no, pero digamos al mismo tiempo que es por la salvación del mundo, por mi salvación. Porque si no pasamos a la primera persona del singular, muchas veces no nos lo tomamos en serio. Bien es verdad que cuando pronunciamos la primera persona del singular, con eso no queremos apropiarnos como si Dios fuese mío. Bien, de acuerdo, existe ese riesgo. Pero es importante decir por mí, porque nuestra psicología tiende a que lo que no es personal y directo parece que no me hace referencia directa. Bien, esta es la primera afirmación que hace aquí el Catecismo. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Sigue este punto del Catecismo y dice, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y por nuestra salvación, y entonces pone aquí el texto de Juan 19:34, aquel soldado que traspasó con su lanza el costado de Cristo. Bien, es una imagen que siempre ha sido paradigmática de la espiritualidad del corazón de Jesús. Es curioso que esta imagen la narra el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, que es, entre todos los evangelios, es el que más subraya el misterio de Cristo. Es el Evangelio algunos dicen del teólogo. Orígenes, a principios del siglo III, es un gran exégeta alejandrino. Orígenes decía que el corazón de la Escritura son los evangelios. Y el corazón de los evangelios es el Evangelio de San Juan. Y el corazón del Evangelio de San Juan es el momento en el que Juan, el discípulo amado, apoya la cabeza en el costado de Cristo en la última cena. Curioso esto, lo que dice Orígenes. Ese es el corazón del corazón del corazón. Es el momento en el que el discípulo amado
reclina la cabeza sobre el costado de Cristo, que va a ser traspasado al día siguiente en la cruz. Y va a abrir su misterio de amor por nosotros. Esa es la clave. Saber, por lo tanto, estar atento, saber descansar en el corazón de Cristo. Por cierto, un pequeño detalle. Orígenes añade una cosa al decir esto. Que para poder reclinar la cabeza en el costado de Cristo, hace falta haber recibido a María como a la propia madre. O sea, es decir, es curioso que en el mismo momento en el que el corazón de Cristo es traspasado por la lanza, en ese mismo momento se nos dice, aquí tienes a tu madre, y a ella se le dice, aquí tienes a tu hijo. O sea, para poder adentrarnos en la espiritualidad del corazón de Jesús, para poder adentrarnos en ese misterio de amor, hay que ir de la mano de María. Los evangelios nos revelan esas dos cosas a la vez. Al mismo tiempo, el corazón de Cristo es traspasado y al mismo tiempo Jesús nos la encomienda como madre. Porque hay que entrar acompañado con la madre en ese misterio. Porque ella tiene un corazón inmaculado, que ella es la que conecta, la que tiene esa connaturalidad, ese desposorio perfecto entre los corazones. Bien, por lo tanto, ese texto de Juan 19:34 nos está hablando de el amor de Dios revelado. Se revela el amor de Dios en esa imagen del corazón de Cristo traspasado. Fijaros un detalle que es el siguiente, que hay como una relación estrecha entre el Espíritu Santo y el corazón de Cristo. Antes he hablado entre la Virgen María y el corazón de Cristo, pero también hay una relación estrecha entre el Espíritu Santo y el corazón de Cristo. Por una parte, el Espíritu Santo, en primer lugar, forma el corazón de Cristo en el seno de la Virgen María, ¿no? O sea, que ha sido concebido la humanidad de Cristo por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma el corazón de Cristo. En el seno de la Virgen María, en la educación de Cristo, el Espíritu Santo le va formando, le va vivificando, le va conduciendo. En segundo lugar, el corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. El corazón de Cristo traspasado en la cruz, de él brota el Espíritu Santo. Esa sangre y agua que brotaron del corazón de Cristo traspasado son imagen de los sacramentos de la Iglesia, pero también del Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo. De él viene el Espíritu sin medida. Si alguno tenga sed, que beba de esta fuente de la que brota torrentes de agua viva. Es decir, bebemos el Espíritu Santo del corazón de Cristo. O sea, en primer lugar, el Espíritu Santo forma en el seno de María y durante la educación de Jesús forma el corazón de Cristo. En segundo lugar, el corazón de Cristo en la cruz nos vuelve a dar el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, ese Espíritu Santo que ha brotado de Jesús forma en nosotros el corazón de Cristo. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior para moldearnos conforme a la imagen del corazón de Cristo. Va modelándonos, va haciendo un trabajo siendo el arquitecto, siendo el escultor, siendo el alfarero, que va transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne a imagen del corazón de Cristo. Bueno, fijaros pues esta relación entre el Espíritu Santo y el corazón de Cristo. La repito brevemente. El Espíritu Santo forma en nosotros, el Espíritu Santo formó el corazón de Cristo en el seno de María y en su educación, ¿no? En segundo lugar, el corazón de Cristo nos dio al Espíritu Santo en la cruz cuando fue traspasado. En tercer lugar, ese Espíritu Santo que nos dio Jesús forma en nosotros, lleva adelante la tarea de la santificación, de la conformación de nuestro corazón con el corazón de Cristo. Y al Señor le pedimos que nos dé sentimientos conforme al corazón de Cristo, que transforme nuestro corazón y lo haga semejante al suyo. Bien, este es el planteamiento, digamos así, de entrada. Como podéis ver, pues la verdad es que la espiritualidad del corazón de Cristo
es muy importante porque en este ambiente racionalista, pragmático, bueno, pues a veces tenemos el riesgo de hablar de Dios como si fuese una abstracción, una energía, no sé yo exactamente, ¿no? Y verdaderamente Dios tiene corazón, no es una abstracción, no es una energía, tiene corazón. La enfermedad del hombre de hoy es una enfermedad de corazón. Y no me refiero a las cardiopatías, no. Me refiero al endurecimiento del corazón, me refiero a la soberbia, por eso la devoción del corazón de Cristo es tan importante. Porque el mayor pecado es el pecado del endurecimiento, que en el fondo es el pecado contra el Espíritu Santo, el no dejarse penetrar por la gracia, ¿no? Bueno, pues por eso precisamente esta devoción tiene toda la actualidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos. El programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación de este punto 478, el corazón del Verbo encarnado, el corazón de Jesús. Aquí hay una cita de Laurietis Aquas de Pío XII que dice que esta imagen del corazón de Cristo es un indicador y un símbolo del amor con que el Divino Redentor nos ama. Obviamente el corazón es un símbolo, es un símbolo que ya sabemos que no es que en la víscera del corazón radique el amor del hombre, estamos hablando de un símbolo, pero es un símbolo verdaderamente trascendente, porque de lo que se trata es de subrayar que Dios nos ha amado al modo humano, humanamente. ¿Por qué Dios ha recurrido al modo humano de hablarnos, de amarnos? Pues porque el amor tiende, por su propia dinámica, tiende a ponerse al nivel de la persona que ama. Pues, por ejemplo, cuando una madre tiene un niño o unos padres están expresando su amor y su cariño, pues a un niño pequeño pues hacen todo tipo de gracias y carantoñas, su propio tono de voz cambia porque ponen el tono de voz del niño para hablar con el niño. O sea, es decir, hacemos un esfuerzo no lo hacen con unas frases propias de un lenguaje entre adultos, no. Buscan un tipo de palabras y forma de ser y ponerse al nivel, me agacho, me pongo al nivel del niño. Bueno, eso lo hacemos con un niño nuestro, ¿no? Bueno, pues incluso físicamente nos abajamos a él, nos ponemos de rodillas para hablar con él, etcétera. Bueno, pues infinitamente más, ¿no? Más allá del ejemplo de abajamiento que nosotros podemos tener para con un hijo nuestro, lo hace Dios al amarnos al modo humano, que es el que nosotros entendemos mejor, porque Dios es amor, pero ese amor, para que no tengamos en ningún momento, ¿no?, la sensación de que es un amor no comprensible, no alcanzable por nosotros, ha elegido, ha abrazado la forma humana de amar a través de un corazón humano. Por lo tanto, la imagen del corazón de Jesús, que además solemos subrayar tanto con esa invocación, ¿no? Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, a veces ha dicho con el nombre de vos o con el nombre de tú, creo que eso es lo de menos. Esa invocación, ¿qué es lo que manifiesta? Que lo más importante es dejarse amar por Dios. Oiga, mire usted, el primer quehacer del hombre es dejarse amar por Dios. El primer quehacer de un niño de 1 año, 2 años, 3 años, es dejarse amar por sus padres. Mira, déjate querer. Que a veces, a veces uno ve que lo que más nos cuesta es dejarnos querer, dejarnos amar, no poner obstáculos al amor de Dios. Por eso la expresión en ti confío, ante la revelación del amor de Dios en el corazón de Jesús, subraya que la primera colaboración que el hombre tiene que tener con Dios es dejarse amar, es dejarse querer. Y esto no es puro pasivismo en la vida espiritual, no, porque dejarse querer y dejarse amar pues supone
educar nuestras desconfianzas, nuestros orgullos, nuestro amor propio, etcétera, etcétera. En el fondo, el mayor pecado que el hombre puede cometer contra Dios es no sentirse amado por Él, desconfiar de Dios. Eso es lo más gordo, porque dice, pero hombre, como un niño que le dice a su padre y a su madre, los cuales están haciéndolo todo por él, ¿no? Y dan su vida y su ilusión es su hijo, etcétera. Y entonces imagínate un niño que lo primero que aprende a decir, según aprende a hablar, que le diga a sus padres, ¿no? No me fío de vosotros. Bueno, eso sería un drama. Sería un drama decir, pero bueno, este niño, ¿de dónde ha salido? Bueno, pues algo así nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios. Lo más gordo en la vida espiritual es no confiar en Dios. Pero bueno, ¿qué más puede hacer Dios por ti? O sea, ¿cómo es que todavía tenemos ese grado de desconfianza? El cultivo, pues, de la confianza en Dios ante la imagen del corazón de Jesús es la consecuencia lógica de recibir el amor. Si yo me siento amado, pues confío plenamente. Vuelvo a la imagen del niño y de los padres. Como un niño confía plenamente en sus padres, porque sabe que están allí, y solamente sabiendo eso ya está tranquilo. La única respuesta proporcional ante la revelación del amor de Dios es la confianza, es el abandono en sus manos, con todo lo que supone de colaboración, claro, pero una colaboración que no es moralismo puro, ni no es una colaboración que nace, que brota de confiar en un amor que me mueve a responder. Este aspecto, pues, como veis, es importante. Y dando un paso más, digamos que la imagen del corazón de Cristo subraya algo importante, y es que hemos sido salvados por una voluntad humano redentora. Es decir, lo meritorio de Jesús es que cumplió plenamente la voluntad de Dios siendo hombre. Siendo Dios es evidente, ¿no? Que el Hijo de Dios haga la voluntad del Padre. Eso ya nos lo imaginábamos, ¿no? Que la segunda persona de la Santísima Trinidad pues tiene una unión plena de voluntad en su naturaleza divina, con el Padre y con el Espíritu Santo, pero se subraya que Jesús, como hombre también, ha respondido al Padre con un corazón plenamente transparente. Es decir, que ha habido un sí, ha habido un hombre que ha dado a Dios un sí incondicional, que es Jesucristo. El corazón de Jesús es el que ha respondido al Padre como nosotros debiéramos de haber respondido. Él dijo, aquí vengo a hacer tu voluntad, le dice Cristo al Padre, según nos cuenta la carta de los Hebreos, ¿no? En el momento de su encarnación. Cristo se ofrece y, de alguna manera, Él es el primero en decir sí, y después de Él viene una concatenación de síes. Incluso los síes, los hágases que fueron pronunciados antes que Cristo, fueron pronunciados por la gracia del sí que iba a llegar en Jesucristo. Por ejemplo, el sí de Abraham, etcétera, y por supuesto el sí de María. Fue también pronunciado por la gracia de un corazón humano, una mente humana, una conciencia que iba a responder plenamente al corazón de Dios, ¿no? Por eso es propio de la espiritualidad del corazón de Cristo, es propio el ofrecimiento de nuestras personas a Dios en el corazón de Cristo, ¿no? Es decir, me ofrezco junto con Cristo al Padre. Es muy propio de esta devoción. Primero, sentirse amado por, y segundo, me ofrezco, es decir, igual que Cristo se ofreció al Padre por toda la humanidad, yo también me uno en ese ofrecimiento por toda la humanidad. O sea, Jesús me asocia,
me asocia a su respuesta de amor. Jesús respondió al amor del Padre y nos asocia a cada uno de nosotros. Es muy propio, pues, de esta espiritualidad el que nos introduce en su propia dinámica. No solo nosotros recibimos pasivamente el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, no, sino que además nos introduce en ella. Bueno, como veis, es un acento importante. Otro acento importante de la espiritualidad del corazón de Cristo, bueno, que nos revela, nos hace comprender el misterio del pecado. El misterio del pecado, que muchas veces nosotros no terminamos de entender cómo nuestro pecado puede afectarle a Dios, ¿no? Pero bueno, a Dios le puede afectar lo que yo haga. Dios que es infinito, omnipotente, entre comillas, que está allí, solemos decir así, ¿no? Que está allí, allá arriba, a Dios le va a afectar lo que yo haga. Tenemos esa especie de sospecha, ¿no? De una concepción deísta, de un Dios lejano que está más arriba de las nubes, y ¿cómo le va a afectar a Dios lo que yo haga? Bueno, pues el mejor antídoto frente a esa concepción de Dios, desde luego no bíblica, nada bíblica, el mejor antídoto es la imagen del corazón de Cristo, traspasado por la lanza, y además a veces también se le representa con esa corona de espinas alrededor del corazón de Cristo, ¿no? Imagen de que nuestros pecados hieren el amor de Dios. Porque Dios es sensible a la respuesta del hombre. O sea, si Dios ha hecho una alianza de amor con nosotros en Cristo, lo que ya no se puede decirle es que no le afecte la alianza. Dios ha hecho libremente la alianza con nosotros. Ahora, una vez que la ha hecho, Él se ha supeditado a nuestra respuesta. Nuestra respuesta le afecta. Y no puede no afectarle. Por eso, claro, cuando uno dice, bueno, pero a Dios le afecta la respuesta del hombre, desde el punto de vista efectivo, pues ya sabemos que yo con mi pecado a Dios no le quito nada. Desde luego, el pecado en realidad, efectivamente, a quien le hace daño es a mí, no a Dios. Eso está claro, es decir, la naturaleza divina va a seguir siendo infinita por el hecho de que yo peque. Efectivamente, hablando, en mi corazón no le quita nada a Dios. Es como cuando uno lanza una piedra para arriba, en el fondo la piedra va a volver a caer para abajo y te va a pegar en la cabeza. Y cuanto más arriba la lances, es peor, porque luego te pega con más fuerza, con más velocidad. Bien, en ese sentido ya lo sabemos. Pero no nos referimos a lo que efectivamente pueda afectarle a Dios, sino a lo que afectivamente puede afectarle. Claro que le afecta afectivamente nuestro pecado a Dios. No le quita nada, pero más bien le ofende en el sentido de que es una desconfianza, es un no acoger su amor. Hay un problema un problema. Recuerdo haber escuchado en una meditación con respecto a la parábola del hijo pródigo. Claro, como el hijo pródigo marchó de casa diciendo, dame la parte de la herencia, y cogió la parte de la herencia y se fue de casa, ¿no? Entonces parece que él le había quitado la herencia al padre cuando todavía no le correspondía pedir la herencia hasta que su padre hubiese fallecido, ¿no? Es como quitarle algo al padre. Bien. Y recuerdo que en aquella meditación nos decían, es que claro, esa imagen nos puede engañar un poco, porque parece como si nuestro pecado le quitase algo a Dios, ¿no? Y decía aquel predicador, decía, imaginemos la parábola del hijo pródigo de otra manera. No como que el hijo le pide al padre, dame el dinero, mi parte del dinero, sino como que el padre le dice a sus hijos, mirad, he estado toda mi vida trabajando para comprar para cada uno de vosotros, para que os pueda regalar un piso a cada uno. Puede regalar un piso y ahora que ya pues he cumplido mis bodas de oro, lo que fuere, tal, ¿no? Hoy quiero entregaros este piso a cada uno de ellos. Entonces, uno de los hijos dice, papá, pues sabes lo que te digo, yo también estaba esperando hasta ahora, para decirte que no quiero nada de ti. Quédate con ese piso porque estoy harto de tus normas, estoy harto de que tú pretendas siempre controlarme, estoy harto y no te cojo ese piso y me voy de esta casa. La ofensa de ese hijo al padre posiblemente sería mayor
o similar o mayor que si le pide el dinero que no es suyo. Es decir, que no se trata de que nuestro pecado le quite nada a Dios, sino que en el fondo es un desprecio al amor de Dios. O sea, la gravedad del pecado no consiste en lo que efectivamente yo le pueda quitar a Dios, que ya a Dios no le quito nada, sino lo que afectivamente le ofendo. Le ofendo a alguien que me ama infinitamente, yo le respondo de esa forma. Por eso la imagen del corazón de Jesús es una imagen que nos revela qué significa el pecado y por qué le ofende a Dios. Porque tiene una alianza de amor con nosotros. Tenemos un momento explicando el punto 478, el corazón del Verbo encarnado, el corazón de Cristo. Hemos comenzado el programa de hoy trayendo a colación pues un texto del siglo III, ni más ni menos, de Orígenes, de un famoso exégeta alejandrino, que dice él que la imagen de San Juan, el discípulo amado, que por cierto, el hecho de que el Evangelio de San Juan hable del discípulo amado sin decir quién era, pues por una parte puede ser por el pudor de no nombrarse a sí mismo, porque sabemos que él mismo se considera como el discípulo amado, ¿no? Y por el pudor de no decir yo soy querido o soy predilecto de Jesús, no lo dice, ¿no? Siempre habla del discípulo amado. Pero también hay otra razón de ser por la cual no se diga explícitamente a quién se refiere el discípulo amado. El hecho de que cada uno de nosotros tenemos que vernos reflejados en esa figura del discípulo amado. Bien, pues ese Orígenes, este autor que utiliza esa imagen de la que hemos dicho al principio, que bueno, pues que es en el momento en el que el discípulo amado reclina su cabeza en el costado de Cristo, yendo de la mano de la Virgen María, el que llega a la plenitud de la revelación. Es el momento pleno de la revelación, reclinar mi cabeza en el costado de Cristo, de la mano de María. Podríamos extraer de aquí, y quiero concluir de esta forma, como una especie de pequeño resumen de esta teología, ¿no? Desde el corazón de Cristo. En primer lugar, entendiendo que el corazón de Cristo es nuestro hogar, el lugar en el que tenemos nuestro descanso. ¿En dónde descanso? No es muy importante ver cuando uno ve que uno tiene tubos de escape y que en el fondo, ¿en dónde busco mi descanso? ¿En dónde afectivamente, dónde me expando? ¿Dónde soy capaz de sentirme a gusto, etcétera, ¿no? Pues alguno tendrá que decir, pues en el fútbol, fuera del fútbol, cada uno que examine, ¿no? ¿Dónde está su descanso, el descanso de su corazón? Bueno, nosotros entendemos que los cristianos tenemos que hacer del corazón de Cristo nuestro hogar, el lugar de nuestro descanso, en el que nos encontramos plenamente en casa. Saber descansar en Cristo. Es algo importantísimo. Saber descansar en Él nuestras preocupaciones, descansar en Él. No sé si os he contado un episodio que a mí personalmente me impactó mucho en mi vida de seminarista, y es que leí una entrevista que le hicieron a quien había sido secretario de Pablo VI, un papa a quien le tocó pues momentos muy duros en la vida de la Iglesia, ¿no? También en la actual, pero Pablo VI tuvo que vivir toda aquella crisis posconciliar tremenda, que después del concilio pues parecía que en muchos lugares se perdía el norte y decenas de miles de sacerdotes en todo el mundo se secularizaron, etcétera, ¿no? Y contaba su secretario que él solía reservarle al Papa para el último momento de la semana, el viernes a la tarde, le reservaba la carpeta con todos los expedientes de sacerdotes que pedían la secularización, ¿no? Tenían que ser como, aceptados por el Papa, esa petición de secularización. Y eso para el Papa era un dolor tremendo. Y cuenta él que un viernes, en el que la carpeta era especialmente gruesa, con temblor y temor, ¿no? Pues el secretario se la llevó al Papa, y el Papa, impresionado, abrió la carpeta y empezó a ver los expedientes, y que vio uno de un sacerdote de 70 y pico años que pedía la secularización, y Pablo VI debió de exclamar, pero ¿a dónde va este? Pero por el amor de Dios, ¿no? Y
y entró como en angustia. Y contaba el secretario que el Papa se levantó como tambaleándose y se dirigió a la capilla. Y él, preocupado, le dijo: Santidad, ¿quiere que llamo al médico? Y él le dijo: no, déjeme. Y entró en la capilla, y el secretario fue detrás suyo, se puso en la parte trasera, y contaba él en la entrevista que se fijaba en el Papa y le veía como a Cristo agonizante en Getsemaní, sufriendo, sudando sangre, aquel Cristo que sentía angustia. Y el Papa también se tambaleaba. Él volvió de nuevo a decirle: Santidad, que llamo al médico, y de nuevo le dijo que no lo hiciese. Y al cabo de un rato largo de oración, el Papa se levantó, sudoroso, y volvió al despacho, y el secretario le pregunta: ¿está usted bien? Y el Papa le respondió: mire usted, lo he dejado en manos del corazón de Cristo y estoy tranquilo, estoy en paz. Tráigame esa carpeta. A mí me impresionó mucho haber sido, no sé, que aquel secretario de Pablo VI nos hiciese aquella confidencia. Me impresionó mucho porque es la imagen de la escuela de saber confiar en el corazón de Cristo, de que sea nuestro hogar, que sea nuestro descanso, que aprendamos a abandonarnos en Él, que Él ama, que Él es dueño y Señor, que Él dirige los hilos de la historia por encima de nuestras impotencias y fracasos. En segundo lugar, me parece que la espiritualidad del corazón de Cristo está subrayando la llamada que tenemos a la pasión de amor, al celo apostólico. O sea, estamos llamados a tener los mismos anhelos que Jesucristo, a sufrir por lo que Él sufre, a amar por lo que Él ama. Ojalá no sufriésemos por tonterías. O sea, sufrir por lo que merece la pena sufrir. Mire usted, a mí me hace sufrir el pecado del mundo y mis propios pecados. Y alegrarnos por lo que merece la pena alegrarse, ¿no? Si mi alegría va a ser que mi equipo gane la liga, pues mire usted. Tener pasión por el reino de Dios, pasión por el Evangelio. Ser apasionados en este sentido, ¿no? La pasión del amor de Cristo. En tercer lugar, yo diría que el corazón de Cristo es nuestra alegría. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena, dice Juan 15:11. Es nuestra alegría, es decir, que el fruto del amor de Cristo es el gozo y la alegría, y es un buen termómetro de si uno ha recibido, ¿no?, correctamente la devoción del corazón de Cristo, la alegría. Lo que no puede ser es que ser cristiano, no sé, se traduzca, pues, no sé, en una especie de victimismos o de caras largas, o de sentido de autocompasión continua, no autocompadecerse continuamente. Pues no. La devoción al corazón de Cristo nos permite olvidarnos de nosotros mismos, incluso relativizar nuestros problemas, reírnos un poco de nosotros mismos, que es muy sano, ¿no? Decir, bueno, yo todo lo puedo en aquel que me conforta. Si Jesús me ha dado lo fundamental, me ha revelado su amor, yo voy a relativizar los disgustos de la vida, los voy a relativizar. Por eso el corazón de Cristo es no únicamente nuestra pasión, sino también nuestra alegría. Y por último, subrayo que el corazón de Cristo es también la escuela de nuestra obediencia, donde aprendemos la obediencia de la fe, donde aprendemos que en el fondo es que no nos poseemos en propiedad, que Dios está pensando en nosotros como instrumento para la salvación del mundo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos. No nos poseemos en propiedad, y por lo tanto es un lugar de obediencia. Fijaros que recientemente hablaba yo con un grupo de seglares, de matrimonios, y les decía que la oración bien hecha y con todas las consecuencias, en el fondo es casi lo correlativo o lo equivalente a lo que en la vida religiosa es la obediencia. Es decir, que
la oración es un acto de obediencia, es un acto de seguimiento de la voluntad de Dios. Yo busco en la oración la voluntad de Dios y la abrazo. Orar bien es un misterio de obediencia. O sea, yo no me busco a mí mismo, busco en la oración a quien guía mi vida. Oración es sinónimo de obediencia, sinónimo de docilidad, y obediencia. Bueno, por eso nosotros vemos en el corazón de Cristo la escuela de la obediencia. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi voluntad, perdón, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Esa frase de Cristo es la nuestra, la de quienes estamos llamados también a adherirnos a la espiritualidad del corazón de Cristo. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es mi alimento? ¿Cuál es mi suspiro? ¿Por qué anhelo? ¿Dónde está la meta de mi vida? Bien, pues podríamos definir y resumir de esta manera, como hemos hecho, las características de esta devoción del corazón de Cristo. Hogar en el que estamos llamados a descansar, pasión de nuestra vida, alegría de nuestra vida y también modelo de nuestra obediencia. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107. En el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Mi nombre es Alfonso. Adelante, Alfonso. Vamos a ver, es que lo que estoy escuchando hoy, lo de la oración, dedicar al Señor, es que me encuentro muchas veces que no me encuentro con el Señor orando, porque, por ejemplo, hoy iba a quedar con un sacerdote por unos problemas y ahora digo, voy con el sacerdote, me pongo a hacer los laudes. Entonces, recé el rosario, voy en el metro, transporte público, estoy angustiado, que al Señor no le veo, pero sin embargo, yo le veo en otras partes cuando me entrego a la gente y a lo mejor dejo a mi mujer. No sé el Señor a mí qué me quiere decir, darte a los demás, pero primero está mi mujer, porque por un matrimonio somos una sola carne, y con mi mujer me quedan unos problemas, no me impide, pero yo me encuentro como aislado. Entonces intento rezar al Señor y no le veo, me quedo dormido rezando y no tengo esa concentración que tenía antes, y algunas veces, que ahora cosa que no hago, abrí la Biblia y me hablaba directamente. ¿Qué puedo hacer? Voy al sacerdote que ya había quedado más o menos charlar con él, por el tema del trabajo que no tengo tiempo, me pongo a hacer los laudes, es angustia que me tiene el Señor, o no sé si es una cruz por mi desconfianza ante el Señor. Acudid a mí, lo que estéis agobiados, que yo os aliviaré. Bien, vamos a ver, pues un par de consejos. En primer lugar, es posible que una persona pues tenga también psicológicamente pues una tendencia a la angustia, pues a la falta de, o sea, que tenga una falta de autocontrol, de serenidad, etcétera, que le afecte en su vida espiritual. Esto es frecuente, que alguien que, bueno, pues que tiene una tendencia angustiosa, pues porque nuestra psicología, yo siempre he dicho, yo suelo decir con frecuencia en mis entornos que aquí en nuestra sociedad no se divide entre equilibrados y desequilibrados, sino más bien se divide entre desequilibrados, que son conscientes de sus desequilibrios y más o menos saben torearlos, y desequilibrados que no son conscientes de sus desequilibrios y no saben torearlos. Porque todos tenemos un cierto nivel de desequilibrio. Y además estamos en una sociedad que crea en nosotros muchos desequilibrios. Es casi un signo de los tiempos, ¿no? Entonces la cuestión está en saber sobrellevar nuestros desequilibrios y que no nos saquen de nuestro camino. Entonces uno dice, bueno, yo vivo una cierta angustia porque cojo las escrituras y parece que no me habla, luego estoy con mi mujer y sé que tengo que estar con ella, pero con ella, o sea, posiblemente detrás de, bueno, yo ya sé que pues me arriesgo demasiado diciendo pues una cosa, escuchando a una persona unos breves segundos, ¿no? Y por lo tanto, en el fondo, no es que le esté respondiendo tanto a ella, que ella pues conviene que tenga un director espiritual, sino más bien doy un criterio para todos los oyentes, ¿no? Pero es muy importante en la vida espiritual tener paciencia con uno mismo, porque es que mis propios desequilibrios pues me pueden afectar, me están afectando, y lo que yo no puedo hacer es supeditar
la conciencia del amor de Dios a mi estado psicológico. Dios me ama por encima de que yo tenga depresión o no tenga depresión. Dios me ama por encima de que yo tenga un buen momento o un mal momento. Dios me ama por encima de que la oración me haya salido bien y haya tenido un sentimiento interno, o más bien haya sido seca y me haya despistado. Es decir, la experiencia religiosa tiene que estar por encima de las sensaciones psicológicas. O sea, no podemos supeditar una a la otra. Luego hay que reírse un poco de uno mismo y relativizar nuestros estados interiores y coger un poco distancia de ellos y confiar en Dios por encima de nuestras limitaciones psicológicas. Adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Hola, monseñor, sí. Buenos días. Buenos días. Que Dios le bendiga por el programa tan bonito que hace usted. Mire, hace unos días oía un oyente que hizo una pregunta sobre los difuntos, no sé si se acordará, que si para hacer oraciones o si podían interceder por nosotros y demás. Todo aquello me quedó claro. Yo la pregunta que quería añadir es, por ejemplo, claro, si rezar por nuestros difuntos, tenemos que hacer una oración por cada uno que se nos ocurre, ahí va el padre, la madre, el abuelo, porque te eternizarías, o simplemente se puede hacer una oración bien hecha por todos, que Dios ya sabe de cuáles, por ejemplo, nosotros necesitamos. De acuerdo. Pues mire usted, pues las dos cosas. Es decir, la Iglesia hace lo primero. La Iglesia hace lo primero, recuerda a todos los difuntos, y Dios ya distribuirá, y especialmente a la Virgen María, pues también la tradición de la Iglesia le ha atribuido pues ese ser madre de todas las gracias y distribuidora de ellas, ¿no? Ella sabrá. A veces podemos rezar por un difunto sin saber si él en concreto lo está necesitando, porque es que claro, quién sabe si está ya en el cielo. Entonces, si está en el cielo, no necesita nuestra oración de purificación. O sea, luego creo que es muy importante rezar por todos los difuntos, y cuando tenemos, ¿no?, pues un recordatorio especial de un aniversario o lo que fuere, ¿no?, de un difunto en concreto, y rezamos por él, bueno, pues somos conscientes de que no tenemos plena seguridad de si él lo va a necesitar, y Dios en su providencia ya distribuirá nuestra oración a los difuntos que lo necesiten, Pero obviamente no es cuestión de decir, si no me acuerdo de uno en concreto, entonces no he rezado por él. No, hombre, porque nosotros pedimos por todos los difuntos. Creo que eso es importante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Soy Juan, de Valencia. Adelante. Muchas gracias. Dice usted que el Padre informa al Hijo, como hombre, sobre la redención. Me gustaría que comentara, porque desde el prisma humano parecería más simple que fuera el propio Hijo divino el que comunicara con la naturaleza humana de Jesucristo. Eso era, Padre. Ya. Bien, vamos a ver. La verdad es que lo que dice el oyente, para serle sincero, no me había adentrado yo nunca a pensarlo, porque aquí los oyentes tienen también una intuición muy profunda. Pero yo creo que hay que decir que la conciencia de Cristo tiene lugar en su relación con el Padre. O sea, es decir, dentro de la Santísima Trinidad, las personas divinas son totalmente relacionales entre ellas. Con lo cual todo, Jesús lo dice muchas veces, todo lo que el Padre me ha dado os lo comunico, todo, es decir, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Encontramos montones de textos, especialmente en el Evangelio de San Juan, que hace referencia a esa relación entre el Hijo y el Padre. El Padre es el revelador, y el Hijo es el que acoge todo lo que el Padre me ha revelado, yo os he comunicado a vosotros, etc. Con lo cual, digamos, atengámonos a los datos de la Sagrada Escritura. Nosotros no hacemos teología ficción, sino teología que parte de las fuentes que son la Sagrada Escritura y la tradición. Yo creo que esa sería mi respuesta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Adelante, le escuchamos. Por favor, la viuda del Evangelio, que da todo lo que tiene, en ella no hay previsión, ¿verdad? ¿Previsión se refiere usted a? Sí, que usted habló sobre ese tema, que cuando uno da limosna también tiene que saber con lo que ella cuenta. Ya, bien, sí, de acuerdo, sí. Sí, algo parecido, es que sí, no me acuerdo. Sí.
Vamos a ver, obviamente a la hora de que alguien dé limosna o lleve a cabo pues ese consejo evangélico del desprendimiento de la pobreza, dependiendo de su estado de vida tendrá pues que discernirlo de una manera o de otra. Pues no es lo mismo de qué manera pues un religioso que ha hecho el voto de pobreza lleva a cabo, ¿no?, ese consejo evangélico, de qué manera lo hace un padre de familia que tiene que pensar en sus hijos y tiene que llegar a fin de mes. O sea, es el propio estado de vida el que discierne sobre ello. En el tema de la viuda del Evangelio, que yo creo que lo principal es la frase de Jesús al final, ¿no? Cuando vieron que allí había algunas personas que echaban en el cepillo, como se dice, ¿no?, grandes limosnas, y llegó una mujer que echó una pequeña moneda y Jesús la alabó, porque dijo, ha echado lo que tenía para vivir, es decir, no ha dado de lo que le sobraba, sino que de alguna manera ha entregado, ha cambiado su vida con lo que ha dado. No es lo mismo que nosotros hagamos una limosna que no suponga ningún cambio en nuestra vida, que demos una limosna que suponga un cambio. No es lo mismo que yo diga, bueno, esto no va a ningún lado, lo voy a dar. Total, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Que yo diga, voy a cambiar mis vacaciones y en vez de ir a un sitio más lujoso, voy a ir a otro sitio distinto y doy esta limosna y yo cambio mi vida. O voy a comer en un restaurante un poco distinto y voy a comer de otra manera. O me voy a comer un bocadillo en vez de sentar y con lo que me ahorro de esto. Es decir, que la limosna no solo sea dar, sino que sea darse. O sea, entregarme yo, cambiar mi vida en la ofrenda que hago. Yo creo que esa es la principal lección, ¿no?, que extraemos de ese texto de la viuda. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.